Estaba en la sala, perdida en pensamientos mientras miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad iluminando la noche silenciosa. Santiago había salido temprano, sin dar explicaciones, algo que, en los últimos meses, parecía convertirse en un hábito. A pesar de la incomodidad que eso me causaba, siempre tragaba mi inquietud. Nuestro matrimonio ya no era perfecto, pero aún creía que podríamos arreglar las cosas. Me equivocaba. La puerta se abrió de repente, y la figura de Santiago apareció. Mi alivio al verlo en casa pronto fue reemplazado por un impacto paralizante. No estaba solo. A su lado, una joven mujer, rubia y visiblemente embarazada, me miraba con una expresión que mezclaba arrogancia y desprecio. Mi corazón comenzó a acelerarse, como si mi cuerpo supiera lo que estaba por venir, aunque mi mente no lograra comprenderlo. Santiago se aclaró la garganta, un gesto que siempre hacía antes de decir algo importante, y entonces, con una calma que parecía ensayada, disparó. Ya que tú no puedes quedar embarazada, decidí embarazar a mi amante. Por un momento, pensé que había oído mal. Mi cerebro se negaba a procesar esas palabras. Lo miré a él, luego a ella, tratando de encontrar alguna pista de que aquello era una pesadilla de la que despertaría en cualquier instante. Pero no, lo era. Santiago sostenía esa mirada fría y calculada, mientras la mujer a su lado exhibía una pequeña sonrisa, como si disfrutara con mi dolor. ¿Estás bromeando?, murmuré, con la voz quebrada. No había otra explicación. Esto solo podía ser una broma de muy mal gusto. No, Valentina, no estoy bromeando, respondió, cruzando los brazos. Bianca está embarazada de 5 meses. Este es mi hijo, algo que tú nunca pudiste darme. Aquello me golpeó como un cuchillo. Siempre supe que el tema de los hijos era una herida abierta en nuestro matrimonio, pero nunca imaginé que él lo usaría contra mí de una manera tan cruel. Miré nuevamente a Bianca, quien ahora pasaba las manos sobre su vientre, exhibiéndose como si estuviera mostrando un trofeo. Mi pecho ardía, pero me negué a ceder a las lágrimas que amenazaban con caer. No frente a ellos. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí?, pregunté, con una voz más firme de lo que esperaba. Quiero el divorcio, dijo sin rodeos. Y quiero que esto sea rápido. Bianca y yo queremos empezar nuestra vida juntos, sin que tú te interpongas en el camino. La audacia de sus palabras era insoportable. No solo me traicionaba, sino que tenía la osadía de tratarme como un obstáculo, como si yo fuera desechable. Mi mente giraba, alternando entre la rabia y la humillación. Pero incluso en medio de aquella tormenta emocional, algo dentro de mí decía que no podía perder el control. Santiago no lo sabía, pero yo tenía un as bajo la manga, algo que jamás podría anticipar. No le sería tan fácil deshacerse de mí. Entendido, respondí, forzando una sonrisa irónica. Pero cuidado, Santiago. No todos los juegos se ganan fácilmente. Él me lanzó una mirada confusa, pero no dijo nada. Simplemente tomó la mano de Bianca y la condujo fuera de la sala, como si quisiera que yo absorbiera todo sola. Y así lo hice. Me quedé allí, inmóvil, mientras el sonido de sus pasos resonaba por la casa, hasta que la puerta se cerró de golpe. Cuando estuve sola, me permití respirar profundamente. Las lágrimas llegaron, calientes y llenas de dolor, pero no por debilidad. Eran las lágrimas de una mujer que acababa de comprender lo que debía hacer. Santiago había cruzado una línea y no iba a dejarlo pasar. Mi mente comenzó a trabajar, formulando un plan. No sabía cómo, pero estaba segura de que encontraría una manera de salir adelante. Después de todo, no era la primera vez que alguien me subestimaba. Los días siguientes fueron una tortura. Santiago parecía haber decidido que su misión era humillarme en cada oportunidad que tuviera. Desfilaba por la casa como si fuera el dueño de todo, como si no acabara de destrozar mi corazón. Bianca aparecía con frecuencia, usando lo que solo podía describir como su mejor actuación. Sonreía de forma provocativa, acariciaba su vientre con aire de superioridad y se refería a Santiago como mi amor.
Era insoportable. Lo que me mantenía en pie era la rabia. No la rabia descontrolada que consume y paraliza, sino esa rabia fría, calculada, que me daba claridad. Sabía que Santiago subestimaba mi inteligencia. Creía que me limitaría a llorar y aceptar sus decisiones. No tenía idea de que yo solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, después de la cena, decidió confrontarme. Estaba sentado en la mesa, hojeando unos papeles que reconocí como documentos de un abogado. Cuando levantó la mirada hacia mí, su tono de voz fue más cortante de lo habitual. «Ya hablé con mi abogado. Vamos a iniciar el proceso de divorcio la próxima semana. Quiero que todo se resuelva rápido, sin complicaciones», dijo, como si hablara del clima o de lo que pediría para almorzar mañana. Lo miré, tratando de ocultar el desprecio que burbujeaba dentro de mí. Mantuve mi expresión neutral, lo que pareció irritarlo aún más. «Espero que no estés pensando en complicar las cosas, Valentina. Eso solo hará todo más doloroso para ti». Tragué en seco. Era la oportunidad perfecta. Dejé que una leve sonrisa escapara, algo que claramente él no esperaba. Coloqué la copa de vino que sostenía sobre la mesa y lo miré directamente. «Santiago, siempre has sido muy bueno subestimándome, ¿verdad?», comencé, con una voz más tranquila de lo que pensé que sería. «Pero parece que olvidaste un detalle importante». Frunció el ceño, visiblemente confundido. «¿De qué estás hablando?». Me incliné ligeramente hacia adelante, saboreando el momento. Después de todo lo que me había hecho, quería que este fuera un recuerdo que nunca olvidara. La herencia de mi abuela. ¿Crees que pondrás tus manos en ella, verdad? Pues déjame aclararte algo. Todo el patrimonio está protegido por un régimen de separación total de bienes. No verás ni un solo centavo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un breve instante, vi algo en sus ojos que no era ira, sino miedo. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Finalmente, logró recomponerse. Eso no es posible», balbuceó, tratando de mantener la compostura. «Soy tu esposo. Tengo derecho a la mitad de todo». Solté una risa corta, sin humor, y me recosté en la silla. «No, Santiago, tienes derecho a lo que construiste por ti mismo. Y considerando que la mayor parte de tu éxito vino de oportunidades que mi familia te brindó, diría que estás con la soga al cuello». Se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe. Vi cómo sus ojos se entrecerraban y el rostro que antes mostraba incredulidad ahora exhibía algo más oscuro. No dijo nada más esa noche, pero su silencio era más perturbador que cualquier grito. Cuando salió de la sala, dejando los papeles esparcidos sobre la mesa, sentí que había ganado una pequeña batalla. Pero algo me decía que la guerra apenas comenzaba. Santiago no era el tipo de hombre que aceptaba derrotas fácilmente. Sabía que no se rendiría. Y aunque había vencido ese enfrentamiento, mi intuición susurraba que lo peor estaba por venir. Después de esa noche, algo cambió. Santiago se volvió más distante, pero no en el sentido físico. Estaba ahí, en la misma casa, pero su presencia parecía más pesada, cargada de algo que no lograba definir. Siempre he sido observadora, y mi intuición comenzó a alertarme. Algo estaba mal. Salía con frecuencia, pasaba horas al teléfono y se irritaba cada vez que yo entraba en el mismo cuarto donde él estaba. Sabía que estaba planeando algo. Su silencio no era de resignación, sino de cálculo. Santiago nunca fue de los que aceptan perder, y ahora que sabía que no tendría derecho a mi herencia, parecía más decidido a encontrar una forma de cambiar las cosas a su favor. Una tarde, mientras él se bañaba, me di cuenta de que había dejado su teléfono sobre la mesa del salón. No soy de invadir la privacidad de los demás, pero mis sospechas me estaban consumiendo. Tomé el celular y con las manos temblorosas abrí los mensajes recientes. No tuve que buscar mucho para encontrar algo alarmante. Una conversación con un número sin identificar llamó mi atención. ¿Está todo listo? No puedo arriesgarme a fallos. Sí, todo según lo acordado.
El trabajo será limpio. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué estaba planeando? ¿Y quién era ese número? Antes de que pudiera procesarlo por completo, escuché el sonido del agua de la ducha detenerse. Cerré rápidamente los mensajes y dejé el teléfono donde estaba, tratando de controlar mi respiración. Esa noche, mientras fingía ver televisión, Santiago recibió una llamada. Salió para contestar, pero su voz era lo suficientemente alta como para que escuchara parte de la conversación. No usó nombres, pero las palabras que oí hicieron que mi estómago se revolviera. Frenos, discreción y oportunidad. Perfecta. Ya no había duda. Estaba planeando algo contra mí. Pasé toda la noche despierta, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Quería que pareciera que estaba fuera de control, tal vez incluso que sufriera un accidente. Cuanto más pensaba, más claro era que necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente, sin que Santiago se diera cuenta, busqué a un investigador privado. Le entregué todo lo que sabía y le pedí que descubriera qué estaba sucediendo. No pasó mucho tiempo antes de que me trajera la confirmación que temía. Santiago había contratado a alguien para sabotear los frenos de mi coche. Quería eliminarme para tener acceso a la herencia. Debería haber estado aterrada, pero en 1900, lugar de eso, sentí una frialdad apoderarse de mí. Era como si mi cuerpo supiera que, para sobrevivir, necesitaría ser más fuerte que nunca. Con la ayuda del investigador, reuní todas las pruebas necesarias. Llevé todo a la policía, que se comprometió a actuar en el momento adecuado. Mientras tanto, seguí fingiendo. Mantenía mi rutina, sonreía educadamente a Santiago y actuaba como si no supiera nada, pero por dentro estaba preparada. El juego que él creía controlar estaba a punto de volverse en su contra. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Su silencio, las miradas furtivas, todo indicaba que él creía que su plan estaba funcionando. Lo que no sabía era que el próximo movimiento no sería suyo. Sería mío. Me sentía como una actriz en una obra sombría interpretando el papel de una mujer ajena al peligro. Cada sonrisa falsa que le dirigía a Santiago, cada gesto de aparente normalidad, era parte del plan. Él pensaba que tenía el control, pero la verdad era que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. La policía y el investigador ya lo tenían todo listo. Solo faltaba el momento adecuado. Esa noche, Santiago me dijo casualmente que viajaría al día siguiente para resolver negocios. Le sonreí, fingiendo creer su mal elaborada mentira, pero por dentro hervía de rabia. Sabía que ese viaje no era más que una excusa. Usaría mi ausencia para asegurarse de que su plan se ejecutara. Quería que condujera ese coche en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Lo que él no sabía era que los papeles se habían invertido. A la mañana siguiente, seguí mi rutina con una precisión calculada. Tomé mi café, le deseé un buen día monótono a Santiago y cogí las llaves del coche. Él estaba en 1900, la puerta, observándome con esa mirada fría y distante que había aprendido a descifrar. Era como si estuviera evaluando si ese sería el último día en que me vería. Salí del garaje, conduciendo en dirección al taller mecánico, donde los policías estaban esperando. Verificaron rápidamente el coche y confirmaron lo que ya sabíamos. Los frenos estaban manipulados. Un accidente sería inevitable si seguía conduciendo. El técnico del taller, que también estaba en el plan, corrigió el problema mientras la policía se preparaba para actuar. Cuando volví a casa, Santiago ya había salido. Fue el investigador quien me llamó primero, informándome que estaba en el lugar acordado con el hombre que había contratado para el trabajo sucio. La policía estaba lista para atraparlo en el acto. Por primera vez en días me permití respirar profundamente. Aún no era el final, pero estábamos cerca. Por la tarde, recibí la llamada que lo cambió todo. Santiago había sido detenido infraganti mientras daba las instrucciones finales a su cómplice. Las pruebas eran irrefutables. No tuvo tiempo de reaccionar ni de manipular la situación a su favor. Cuando llegué a la comisaría para formalizar mi declaración, lo vi esposado,
sentado en una sala fría, sin ese aire de superioridad que solía llevar consigo. Me miró, y por un momento vi algo parecido a la desesperación en sus ojos. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que ni siquiera yo había previsto. Bianca entró en la comisaría, aparentemente para verlo, pero la escena que se desarrolló fue un giro digno de una obra teatral. «Solo quiero dejar claro que el bebé no es tuyo, Santiago», dijo ella con una frialdad que no sabía que poseía. «No eres más que un perdedor al que utilicé por dinero, y, por lo visto, ni siquiera eso tienes ya». El rostro de Santiago perdió todo color. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Me quedé allí, parada, absorbiendo cada segundo de su derrota. Había caído, no solo por lo que me hizo a mí, sino porque las personas en las que confiaba también lo traicionaron. Cuando salí de la comisaría, la brisa de la tarde parecía diferente. No era el final de mi lucha, pero sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la justicia estaba de mi lado. Ahora podía empezar a reconstruir mi vida, pero sabía que aún había algo que necesitaba hacer. Confrontarlo una última vez, no por venganza, sino para dejarle una verdad que nunca olvidaría. Unas semanas después, decidí visitarlo. No porque sintiera lástima o porque quisiera verlo, sino porque sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida mirando directamente a los ojos del hombre que intentó destruirme. Santiago ahora estaba preso, enfrentando cargos que garantizarían su estancia en la cárcel por muchos años. Sin embargo, incluso con todo lo que había perdido, sabía que aún mantenía esa absurda ilusión de control. Y eso era lo que necesitaba desmantelar. Cuando entré en la sala de visitas, él ya estaba allí, esposado, sentado en la mesa con una mirada de cansancio y derrota. El hombre que una vez exudaba confianza, ahora parecía solo una sombra de lo que fue. Su expresión cambió al verme. Sus ojos pasaron de sorprendidos a defensivos. Me senté frente a él, manteniendo mi postura erguida y la expresión firme. «¿Qué quieres, Valentina?», preguntó, su voz seca y cargada de resentimiento. Respiré hondo, mirándolo durante unos segundos antes de responder. «Quiero que entiendas algo, Santiago. Quiero que sepas exactamente por qué estás aquí y por qué lo perdiste todo». Él bufó, desviando la mirada como si mis palabras fueran insignificantes. Pero sabía que estaba escuchando, y continué. «Pasaste toda tu vida creyendo que podías manipular a las personas, usarlas y desecharlas cuando quisieras. Pensabas que el dinero era lo único que importaba. Y mira dónde te llevó eso. Sin dinero, sin libertad, sin nadie a tu lado. ¿Y viniste aquí para restregarme eso en la cara?». Se rió, pero el sonido era vacío, amargo. «Felicidades, Valentina. Ganaste». Me incliné ligeramente hacia adelante, mis palabras saliendo calmadas pero firmes. «No se trata de ganar, Santiago. Se trata de carácter. Destruiste todo con tus propias manos, y no porque yo te enfrentara o porque Bianca te abandonara. Estás aquí porque tomaste decisiones basadas en egoísmo, avaricia y crueldad. Y la vida cobra esas decisiones». Finalmente me miró, pero no dijo nada. Su silencio me decía más que cualquier palabra podría haber dicho. Mi abuela solía decir que la verdadera riqueza está en lo que dejas en las personas, no en lo que acumulas. Tú nunca entendiste eso, y ahora estás pagando el precio. Me levanté, tomando mi bolso. Ya había dicho lo que necesitaba. Cuando me giré para salir, escuché su voz, más baja y vacilante de lo que jamás la había oído. «Valentina, ¿me odiarás para siempre?». Me detuve por un momento, sin darme la vuelta. Pensé en todo lo que había hecho, en cuánto sufrí, pero también en cuánto crecí. «No te odio, Santiago, pero tampoco siento nada por ti. Y eso, tal vez, sea la mayor pérdida de todas». Salí sin mirar atrás, con la sensación de que un peso enorme había sido retirado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente era libre. De camino a casa, dejé atrás todos los pensamientos sobre Santiago.
El futuro se veía más claro, más esperanzador, y no sabía que la vida, en su forma misteriosa, aún tenía una sorpresa reservada para mí. Dejar a Santiago en esa sala de visitas fue como cerrar la última página de un libro que nunca más desearía releer. La vida que construí a su lado, llena de mentiras y manipulaciones, ahora parecía la historia de otra persona. Tenía un nuevo comienzo frente a mí, y esta vez sería una historia escrita por mí. Las semanas que siguieron a su arresto fueron sorprendentemente pacíficas. La policía continuó investigando y, además del intento de sabotaje en mi contra, descubrió otras irregularidades financieras en las empresas de Santiago. No solo estaba siendo acusado de conspiración para asesinato, sino que también enfrentaba cargos de fraude y lavado de dinero. La sentencia sería larga y difícilmente saldría de prisión pronto. En cuanto a Bianca, desapareció de la escena. Lo último que supe fue que se mudó al interior con otro hombre, probablemente en busca de otra oportunidad para aprovecharse de alguien. Su falso glamour y arrogancia se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, dejando solo el recuerdo de una mujer que, al igual que Santiago, vivía únicamente de apariencias. Yo, por otro lado, sentía que la vida finalmente estaba volviendo a su cauce. Comencé a dedicar más tiempo a mi trabajo restaurando edificios históricos, algo que siempre había sido mi pasión. Sumergirme en proyectos me daba una sensación de control, de poder reconstruir lo que había sido dañado, algo que parecía simbolizar lo que estaba haciendo conmigo misma. Fue durante uno de esos proyectos que conocí a Javier. Era ingeniero y había sido contratado para ayudar en una obra particularmente compleja. Al principio, nuestros encuentros eran puramente profesionales, pero su amabilidad e integridad pronto llamaron mi atención. Era todo lo contrario a Santiago, honesto, paciente y, sobre todo, respetuoso. No intentaba impresionarme con grandes gestos ni promesas vacías. Simplemente era él mismo, y eso bastaba. Con el tiempo, comencé a confiar en él de una manera que nunca pensé posible nuevamente. Javier me mostró que el amor no tiene que ser una batalla, que existe ligereza al estar con alguien que realmente te valora. En pocos meses ya éramos inseparables y finalmente me permití imaginar un futuro diferente. Fue entonces cuando la vida me sorprendió de nuevo. Un día, durante una consulta médica rutinaria, recibí una noticia que nunca pensé escuchar. Estaba embarazada. Recuerdo haber quedado en shock, con lágrimas en los ojos, incapaz de creer lo que el médico estaba diciendo. Después de años, escuchando que sería imposible, ahí estaba yo, llevando una nueva vida dentro de mí. Cuando se lo conté a Javier, su reacción fue todo lo que necesitaba. Me abrazó con tanta emoción que me hizo darme cuenta de que, incluso después de 1900, todo lo que había pasado aún era capaz de encontrar alegría en los momentos más simples y genuinos. Para él, el bebé era un regalo, una oportunidad de comenzar juntos una nueva historia, sin sombras del pasado. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento una paz que nunca pensé alcanzar. Mi bebé está en camino y mi vida está llena de propósito. Santiago sigue en prisión, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Bianca desapareció, probablemente repitiendo los mismos patrones de errores en otro lugar. Pero yo elegí seguir un camino diferente. La herencia de mi abuela, que antes parecía ser solo una cuestión de dinero, ahora se ha convertido en un símbolo de todo lo que ella me enseñó. Su fortaleza y sabiduría viven en mí, y sé que estoy honrando su legado al construir una vida basada en el amor, la dignidad y la honestidad. Y mientras espero la llegada de mi hijo, siento que el ciclo finalmente se ha cerrado. La vida me ha dado una segunda oportunidad y estoy lista para vivirla plenamente. Al fin y al cabo, a veces es necesario enfrentar la oscuridad para finalmente ver la luz. Y, esta vez, la luz que veo es brillante, cálida y llena de esperanza.